porque él no ha venido al estudio y le digo, yo creo que por lo menos tenemos 6, ¿verdad? Claro que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, 6 efectivamente. monitores Y y cada cosa tiene una función. uh-huh, Parece que no, pero sí, queremos enfocarnos en una sola cosa. Crea la gente no es tan uh-huh. fácil. No es El que fácil. se escuche una voz Uh-huh. y qué mejor que tomen buena información Claro, de lo que se da aquí. claro. Y cualquier cosa técnica, siéntase con la confianza de decirnos que Osvaldo siempre está listo para escuchar. Y cualquier cosa del contenido, también siéntase con la confianza de dar retroalimentación, que eso me va a ayudar a mejorar los programas. He recibido comentarios muy bonitos, he recibido muchas palabras de ánimo y a veces se necesitan, porque es un buen trabajito andar preparando los programas. Y sé que varios de los clientes que ya tengo, por ejemplo, usan la información y la trabajamos en la terapia o que la comparten con sus amistades y poco a poquito se va haciendo un grupito más grande, poco a poquito ahí vamos. Ya casi le pongo fecha, bueno, es más, de una vez, hay que ponerle el nombre, Jorge al niño, dicen. Le voy a poner fecha de una vez al lanzamiento del podcast. Vámonos por el 30 de abril. El 30 de abril, que son 2 fechas muy importantes. Una es el Día del Niño y se trata de ser creativo, de ser original, de ser auténtico, así como los niños. Eso es lo que deseo para el podcast. Y la otra es que más o menos por esas fechas, yo le voy a poner el 30 de abril, cumplo 25 años de dar mis servicios profesionales en México. El día 30 de abril. Más o menos empecé entre el 22 y el 30. Bueno, pues vamos a tener que preparar algo Uh-huh. especial de alguna manera. Sí, Que sé que va a ser muy buena información los podcasts. sí. Audio podcast, para mucha gente que está escuchando por primera vez ese concepto, es algo que está muy de moda, Sí. afortunadamente en el área tecnológica. Uh-huh. Y explicarles un poquito de ello es que se sientan conectados a que esa información va a ser fresca Sí. y que constantemente van a tener oportunidad de escucharlo y reescucharlo cuantas veces sea necesario, Uh-huh. basado en el audio. Y va a estar conectado en carmenroman.net, Sí. carmenroman.net, adjunto con su página. Yo creo que vamos a Uh-huh. trabajar con ello para que en los dos lados tengan recursos. Que haya esos recursos, que Claro que usted sí. los pueda escuchar, los pueda bajar a su teléfono. De hecho, cuando vaya usted al iTunes, van a estar en iTunes, van a estar en esos servicios de podcast, van a estar disponibles y de manera gratuita. El podcast va a ser bilingüe, se llama Emotions in Harmony. Y Emociones en en armonía. Emociones en Armonía, o en español le puse Armonía Emocional porque ya hay algo por ahí que se llama Emociones en Armonía. Pero va a ser bilingüe, así, no se van a repetir los temas, sino que el tema que me salga en español va a salir en español, el que me salga en inglés va a salir en inglés. Y usted puede escoger el idioma que más le guste o escuchar los dos. Así es que va a estar divertido, me encanta. Tengo 2 meses ya preparándome y creo que todavía me falta un buen mes de preparación intensiva para que usted tenga una buena calidad de audio, de contenido, estoy invitando varios psicólogos, ya estoy empezando psicólogos, ya tengo por ahí que sí una maestra de yoga, una pareja de maestros de yoga, por ahí tengo una persona que se dedica a la espiritualidad, tengo 2 personas ya que se dedican a la espiritualidad. Ya estamos preparando el contenido poco a poquito para que usted disfrute. Los podcasts son episodios más o menos de 20 minutos que usted puede escuchar mientras va caminando o en su carro o algo así. Y que están de manera gratuita en los iTunes o en su teléfono si usted tiene un Android también. Pero luego le vamos a hacer un videito de cómo los puede bajar si es que usted normalmente no escucha podcast. El día de hoy vamos a hablar de los mensajes que te traen los sueños, les estaba diciendo, y vamos a hablar cuáles son las características de los sueños. Primero, déjeme decirle que esto del trabajo de los sueños no es exclusivo del campo de la psicología. Los psicólogos se dedican al trabajo con sueños y dentro de la terapia, o por lo menos en las ramas de psicología que yo estudié, que es la terapia gestal y la terapia transpersonal, tienen un componente
de trabajo con sueños y lo usan para ayudar a las emociones y a la conducta, ¿sí? Y recientemente hemos descubierto para ayudar a las decisiones personales. No es exclusivo de la psicología porque los sueños son más viejos que la psicología. Los indígenas lo usaban, la gente que se dedica a la meditación, a la espiritualidad, a la oración. Siempre hay sueños famosos que han traído mensajes a las personas importantes y de ahí se han tomado decisiones importantes para nuestro mundo. Yo crecí en un ambiente muy agradable porque mi abuela, mi mamá creen mucho en los sueños. Entonces en la mañana siempre decían, buenos días, mi hija, ¿cómo amaneciste? ¿Qué soñaste? Y era el desayuno para estar platicando lo que uno soñó. Y eso era muy bonito, era muy agradable porque es darle valor a un recurso psicológico, a un recurso emocional que tenemos, a un recurso inconsciente, darle ese valor, darle la palabra, darle cabida en nuestra vida cotidiana. Y ya, bueno, mi mamá agarraba su librito de los sueños, que es como de los años 1900, un librito muy viejo, lo abría y buscaba 2, 3 símbolos, o mi abuela decía lo que se le ocurría, yo le ponía lo que se ocurría, entonces todos contábamos nuestros sueños y era algo muy lindo. Y mi abuela viene de una tradición indígena, así es que en su tradición indígena se ponía atención a los sueños. Seguramente usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué me habrá querido decir este sueño? ¿O por qué sueño esta cosa a la misma vez? ¿Por qué lo sueño una y otra vez? ¿O por qué me viene esta pesadilla? ¿O qué quiso decir? Quédese con nosotros las siguientes 40-50 minutos y vamos a hablar de ese tema. Si tiene preguntas, pónganlas ahí en el Facebook o mande un recadito aparte y con gusto pondremos algún programa que sea especial para contestar preguntas. Las características del trabajo con sueños es que todos podemos recordar nuestros sueños. Absolutamente todos. Solo es cuestión de ponerle intención. Porque hay gente que dice, no, yo no me acuerdo, yo nunca sueño. Todos soñamos. Es una capacidad de nuestro cerebro y es la forma de descansar de nuestro cerebro. Todos soñamos, solo que algunos ponen la intención en recordarse y otros no. Y cuando le va poniendo la intención, poco a poco los sueños son menos tímidos y se van enseñando más o los vamos trayendo a nuestra vida despierta, digámoslo así, ¿no? Decía en un libro, hoy les voy a hablar mucho, de hecho, de Jeremy Taylor, que es una persona que se dedica al trabajo con sueños por muchísimos años, por toda su vida. Yo creo que se ha dedicado al trabajo de los sueños y lo hace de manera profesional. Él fue mi maestro en el doctorado. Jeremy Taylor es un ministro y es un terapeuta de los sueños y hace un trabajo divino, hermosísimo con sueños. Así es que hoy le voy a estar hablando mucho de las cosas que él dice y le voy a decir las 6 pistas básicas que él nos recomienda para el trabajo con los sueños. Entonces, ya quedamos en que todos soñamos y todos tenemos la capacidad de recordar nuestros sueños. Los sueños vienen a decirnos algo. Los sueños tienen una función, ¿sí? Y esa función, dice Jeremy, que son, debiera yo decirle el doctor Taylor, pero disculpen, es que le tengo mucho cariño y es alguien que trabajé con él. Todas las clases que pude meterme al doctorado, todas me metí, hasta que nos corrieron de la administración porque yo estaba metida en todas. Porque era muy interesante, oírlo hablar es muy interesante. Él dice, todos los sueños vienen para nuestra completud, para nuestra plenitud y para nuestra plenitud. Todos vienen, lo dice en inglés, ¿verdad? Entonces estoy medio traduciendo lo que él dice. Todos vienen para que nosotros seamos mejores personas y seamos más felices, más completos. Y me encanta porque ese es el programa, esa es la idea de este programa En Confianza, que usted sea más feliz, más completo, que tome mejores decisiones, que usted, que tú, que, bueno, usted de tú, como usted quiera. Entonces, combina con nuestro programa En Confianza. Así es que vamos a seguir lo que nos dice Jeremy.
El contenido es simbólico, o sea que pocas veces significa lo que creemos que significa. En los sueños uno puede matar a alguien, revivir a alguien, tener sexo con su papá, hacerse popó por toda la habitación y no significa lo que nosotros le daríamos el significado en la vida real, ¿sí? El sueño no va así. Entonces está más libre, ¿sí? Nuestros sueños son una manera de descansar la mente del ajetreo del día. Eso lo dijo Freud en los años 1800. Dijo, nuestra actividad onírica, que es la actividad de estar en los sueños, dice, nuestra actividad onírica está alimentada o está reforzada por las vivencias que tuvimos durante el día, ¿sí? Yo voy más allá. Yo he notado en los sueños, ahora sí ya no es Jeremy ni Freud ni nada, es mi trabajo que yo creo que tengo trabajando en mis sueños y en los sueños de mis clientes, yo creo que fácil 15 años. 15 años trabajando con este tipo, con el material de los sueños. Lo que he notado es que también tiene que ver con el lugar donde estás, porque decía una de mis amigas, cuando estoy en tal ciudad empiezo a tener tal tipo de sueños. Y esa ciudad en particular tiene que ver con altos índices de violencia y mi amiga cada que está en esa ciudad tiene sueños más violentos. Y tiene que ver con el material que tenemos durante el día, tiene que ver con traumas que traemos por años y tiene que ver con lo que son nuestros deseos también, lo que son, ahora sí, la otra palabra que se refiere a los sueños, lo que son nuestros anhelos también. Entonces, yo pienso que se alimenta de varias fuentes. No hay interpretación universal de los sueños, más bien hay significados universales. Por ejemplo, el agua, el océano, el soñar agua, para mí, eso es muy personal, yo creo que tiene que ver con creatividad. Cada que alguien en los sueños, en mis clientes hablan de océano, yo también me voy a la palabra creatividad o la capacidad de generar una nueva vida, todo lo que es crear algo. Y también tiene que ver con las emociones, por ejemplo, con qué tanto manejamos nuestras emociones o qué tan sobrecargados nos sentimos con nuestras emociones o abrumados. Y así hay una serie de interpretaciones que podríamos considerarlas universales o que es una buena forma de empezar por ahí y saber si eso combina con nosotros. El asunto de los sueños y por lo que asusta, porque la gente a veces se asusta con sus sueños y prefiere no acordarse, por lo que se asusta es porque en el sueño no hay control y no tenemos control nosotros tampoco. A las personas que les gusta el control se acaba con los sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sueños no respetan el espacio, no respetan tiempo, no respetan leyes sociales, no respetan leyes emocionales, no respetan valores, o sea, son salvajes, ¿sí? Se meten y hacen lo que quieren y como quieren. Y a veces somos nuestra persona la que vemos que está soñando, a veces nosotros mismos somos convertidos en otra persona. En los sueños, ahora sí como dice mi mamá, son sinvergüenza, ¿sí? No hay vergüenza, hacen lo que sea. Entonces, si usted se está angustiando porque en el sueño hizo algo que en la vida real le asustaría, es porque usted está juzgando con la mente de despierto el material de las leyes que tiene que ver con los sueños. ¿Sí tiene sentido? Usted está, por ejemplo, si usted está soñando que tiene sexo con su papá, ¿no? Y entonces dice, no, ¿cómo? No, yo no puedo, Dios mío, no, quítame este pensamiento, yo no, eso ni siquiera lo haría ni lo pensaría en la vida real. Bueno, pues Freud decía, en los años 1800 decía, lo que pasa es que nosotros necesitamos como el hecho de tener sexo con el papá en los sueños significa que nosotros queremos esa protección, nosotros queremos esa figura masculina que esté
con nosotros, ¿sí? Que nos acompañe, que nos quiera, etcétera. Y luego vino Jung, el doctor Jung, muchos años después y dijo, no, lo que pasa es que nosotros tenemos esencia masculina y esencia femenina dentro de nosotros. Entonces, eso es una unión, es una comunión. Y luego viene Jeremy Taylor y dice, bueno, es que tener sexo es como una fiesta espiritual, es una conexión espiritual. Entonces, no puede usted juzgar el contenido de los sueños con las mismas leyes morales que lo haríamos en la vida diaria. Así es que no se asuste, ¿sí? No se asuste, más bien ponga la atención que son mensajes que nos toca rescatar. ¿Cuál es la utilidad de los sueños? Bueno, en especial los sueños repetitivos, todos los sueños, pero en especial los sueños repetitivos, son una invitación a entender el significado y a aprender algo que nos cambiará significativamente la vida, ¿sí? Es esa invitación de nuestra alma de darnos ese material para entendernos mejor. Esa es la utilidad de los sueños. Y lo que hablaba de que no es necesario que nos asustemos porque no podemos calificarle con las leyes y los valores de nuestra vida despiertos, porque ahí no tenemos control. En los sueños robamos, matamos, hacemos muchas cosas. Nuestros sueños pueden tener predicciones, algunas veces, ¿sí? Sí pueden tener predicciones, pero a veces nuestras emociones contaminan esa predicción, ¿sí? Entonces, hay que considerar quitar la emoción y rescatar el mensaje por sí solo. Le voy a poner un ejemplo. Hace ya un par de años, soñé a una de mis amigas y en mi sueño mi amiga estaba exageradamente triste. Nunca la había visto tan triste. Y yo no tenía comunicación con esa amiga y yo no tenía forma de comunicarme con esa amiga. No tenía cómo encontrarla. Yo estaba recién llegada acá. Y yo he aprendido a que no le contamine con la emoción, de que no diga, ay, bueno, es que algo le pasó, es que está triste, es que nada, ¿verdad? Yo en el sueño simplemente no sabía por qué estaba triste mi amiga, pero estaba triste. Lo único que hice fue hacer oración, prender una vela por mi amiga. Bueno, así pasó. Meses después tuve la oportunidad de contactarme con ella. Por azares del destino nos encontramos. Y le dije, fíjate que hace meses te soñé muy triste y bla, bla, bla. Y ella es muy reservada, ella es muy calladita. Entonces me dice, Carmen, lo que pasa es que en esa fecha que tú me estás diciendo fue cuando murió mi mamá, ¿sí? Y murió mi mamá y de verdad pensé y deseé que ojalá hubieras estado cerca de mí, que ojalá hubiera estado yo en tu compañía, porque fue algo muy doloroso. Y ahí es donde le digo que no contaminemos nuestros sueños con las emociones, porque yo hubiera pensado que le pasó algo a ella, hubiera pensado miles de cosas, pero jamás me iba a sospechar lo que le estaba pasando de verdad. Entonces, cuando usted tiene esos sueños, guárdese la información, escríbala. Poco a poquito luego puede ir conociendo cómo sus sueños prefieren pasar los mensajes. Entonces poco a poquito va a decir, mira, ya he notado a través de 2-3 años de escribir mis sueños que cada que sueño esto, pasa esto. Ahí es donde usted le da ese valor de predicción. ¿Que hay personas que tienen habilidades de predicción del futuro? Yo de verdad lo creo, sí las hay, ¿sí? Definitivamente sí lo creo. Y es más, nuestras abuelas, nuestras madres, etcétera, a veces tienen, como ya tienen más años, como ya saben, ya se conocen más, a veces tienen más capacidad de predicción. Entonces hay quienes tendrán esos dones, hay quienes lo van fomentando en el camino. Los sueños pueden ser dramáticos a veces, muy dolorosos, muy espantosos, y eso es porque nos quieren llamar la atención. ¿Sí? Hay detalles, hay sueños que van a ser más dramáticos que otros, o lo que le llamaríamos las pesadillas. Y esas pesadillas son porque simplemente es una necesidad más urgente de llamar la atención. Entonces la pesadilla no hay que ignorarla, hay que anotarla
y hay que buscar y hay que separar elementos que nos llaman la atención de la pesadilla y tratar de resolver esos pensamientos, ¿sí? Tratar de resolver esos símbolos, tratar de resolver esas preocupaciones. En los sueños, nosotros podemos regresar, y le pongo regresar entre comillas, es como que podemos volver a meternos al sueño y cambiar aspectos de nuestras pesadillas que nos atormentan, ¿sí? ¿Cómo está eso? Por ejemplo, si usted sueña, y este es un sueño muy recurrente en las personas que han sido víctimas de violencia, sobre todo las mujeres que han vivido violencia de pareja, sueñan que ya se separaron de la persona agresiva, ya están a salvo, pero las pesadillas son que vienen y vienen y vienen y viene la persona y los sigue lastimando y sigue ganando. De alguna manera, la persona que sueña sigue estando indefensa en el sueño. Entonces, lo que hago en terapia con ellos es decirle, prepararla y decirle prepárate y darle instrucciones a tu psique, a tu alma, a tu espíritu, para que combata de regreso, para que te puedas defender en el sueño. Y la persona empieza a aprender a defenderse en los sueños. En las creencias chamánicas, si ustedes alguna vez han leído a Carlos Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, por ejemplo, o algo por el estilo, en las creencias chamánicas dicen que si nosotros aprendiéramos, que es una buena tarea, antes de dormirse, hacer como un recuento, hacer un recuento de todas las vivencias durante el día. Todas las vivencias, todo lo que se pueda acordar, rescatar todas sus emociones, cómo se sintió, qué pensó, etcétera, hacia adelante y luego rescatarlas hacia atrás. Porque, según en la creencia chamánica, esto ayudaría a que ese material, que es como ese material inmediato que va a fomentar, a impactar sus sueños, ya está procesado. Entonces ya tiene usted la energía, la vitalidad, la conciencia de poderse dedicar a temas más profundos, ¿sí? Entonces ahí les dejo ese pequeño tip, que se puede usted en la noche acostar y recordar todo su día, durante el día, qué pasó, cómo me fui, que el carro casi se me atravesaba, que llegué tarde a la escuela, que bla, bla, bla. Y entonces va ahí en orden y luego lo regresa en ese mismo orden. Y eso le va a limpiar la mente, digámoslo así, para que sus sueños tengan actividades más trascendentes, más productivas, ¿no? También en las creencias chamánicas dicen que si nosotros tratamos de observar y observar nuestras manos y tratarnos de identificar nuestras manos, que podamos ver las manos en nuestros sueños. Eso es una técnica para afinar el enfoque, para enfocar nuestras energías, nuestra mente, etcétera, porque cuando uno tiene la mente enfocada, logras más cosas, accedes a más información que hay información en el planeta, solo que nos toca accederla. Y la otra que yo le pido es, ya se lo he pedido cuando hemos hablado de cuidar en nuestros sueños, de cuidar nuestra calidad para prevenir el insomnio, nuestra calidad del descanso. La última media hora o la última hora ya no vea televisión. Ya no vea tableta, televisión, Facebook, nada que sean imágenes, porque está contaminando sus sueños, ¿sí? Ahí son traumas que ni le tocan a usted, ¿sí? Porque ya tenemos bastantes traumas en la vida, créamelo. Si usted viene y me paga terapia, ya tenemos un buen número de sesiones que tendríamos que hacer. Aunque usted tenga una vida normal y relativamente feliz, ya tenemos trabajo que hacer. Pero si usted encima se pone a ver las noticias o se pone a ver programas de violencia o se pone a ver películas de terror, óigame, le está sumando a su cerebrito. Y su cerebrito se va a ir con esas imágenes y le va a traer esas pesadillas que simplemente eran una forma de desahogar. Efectivamente, yo pienso que antes de dormir, yo creo que definitivamente tenemos la oportunidad de meditar, relajar nuestra mente. En el contexto que yo lo hago, es para que de alguna manera yo pueda tener esa oportunidad de descansar plenamente.
Sí. y dejar a un lado todo lo que son los pensamientos y todo lo que he absorbido durante el proceso del día. No obstante que aparte hay mucha gente que está durmiendo con la televisión, Ajá. duerme y está percibiendo y está escuchando constantemente. Sí. Y yo creo que eso de alguna manera no te hace descansar y te da la oportunidad de soñar más. Ujú. De soñar más, y claro que a lo mejor no son sueños Tan útiles, ¿no? tan útiles. Siempre va a ser una opción donde el cerebro va a seguir trabajando, va a tener esa información, y qué mejor que pudieras tú descansar y meditar antes de ir a dormir, Sí. ¿no? Y eso es muy importante para los niños. Porque se nos pasa que los niños se van a quedar dormidos con la televisión o con la tableta. No es cierto. No ayuda. No, y no nada más no ayuda, es un proceso que todo el día están constantemente con la tecnología. Sí. Constantemente con la tecnología, y hay muchas cosas que tenemos que poner en práctica. La doctora lo que está mencionando es hay que poner en práctica analizando realmente cuándo puede ser un buen sueño, percibir Claro. realmente lo que es un buen sueño. Yo también creo en la posición de que hay momentos donde la esencia que tú tienes te quiere hablar y decirte algo respecto a lo que puedes tú manejarlo. Y Claro. no obstante, nosotros hemos escuchado a José el Soñador, Ujú. que de alguna manera Dios estableció esa línea de conexión y Ujú. le dio muchos Y le dio sueños, que sueños. tenía muy buenas conexiones, Claro. y él estaba abierto a entenderlos. Claro. En la historia de casi todas las religiones hay sueños impactantes Claro. que han modificado el rumbo de nuestras vidas, ¿no? En la historia de los gobernantes, la gente que tiene poder casi siempre tiene sus consultores de Claro. sueños, ¿no? Entonces, el trabajo con sueños, le decía, es un trabajo muy antiguo, ¿no? Y es un trabajo, hay gente que cree más, hay gente que cree menos, pero ahí está. Es un material que le puede servir, que te puede servir para que tú tengas una mejor calidad de vida y que lo puedes usar a tu favor, y ahorita vamos a hablar de cómo los puedes usar. Primero, te voy a hablar de las 6 pistas básicas que dice Jeremy Taylor. Jeremy Taylor es este señor que trabaja con los sueños de manera grupal. Hay dos formas, o hay 3 formas básicas que yo uso para trabajar con los sueños. Una es al estilo Gestalt, ¿sí? Y la otra es con la interpretación simbólica, y la otra es al estilo de Jeremy Taylor. Ahorita les voy a explicar los principios de Jeremy Taylor y luego les explico las otras dos. Jeremy Taylor dice: todos los sueños hablan un lenguaje universal y, les decía antes, al principio, viene al servicio de la salud y de la plenitud. No hay tal cosa como un sueño malo. Los sueños solamente son dramáticamente negativos para llamar nuestra atención. Ese es el principio número 1 de Jeremy Taylor. Jeremy Taylor, en su principio número 2, dice: solamente el que sueña puede decir con certeza cuáles son los significados de su sueño, ¿sí? Esa certeza viene con una palabra que de reconocimiento, que es ajá. Cuando la persona está, cuando en un grupo, porque él hace las interpretaciones, todo el grupo hace la interpretación del sueño. Cuando alguien hace algo del grupo y la persona que soñó dice ajá, para Jeremy Taylor ese es como ahí. Esto es lo que es el significado para ti. Eso es lo que hizo clic para ti. Puede haber 1000 interpretaciones, pero la que hizo clic para ti es la importante, ¿sí? Así es que ese ajá es esa función de la memoria donde hace esa conexión con nuestra sabiduría ancestral, con nuestra propia sabiduría de la esencia, como lo dice Osvaldo, ¿no? Principio número 3. No hay un sueño que tenga un solo significado. Hay tantos significados como seres humanos hay en el planeta, ¿no? Así es que todos los sueños tienen capas de significado, ¿sí? El mismo símbolo puede significar una cosa más profunda en otra cosa, más profunda en otra cosa. Entonces no hay un solo significado. Número 4. Esto en el número 3. Por eso los libritos de interpretación de los sueños donde dicen la flor es igual, como decía Freud, la flor
abierta es igual a una vagina, no necesariamente, ¿sí? O el mamey, en términos, en las pinturas de Frida Kahlo, el mamey abierto es el símbolo de una vagina. Bueno, pues eso era para ella. Y nosotros podemos interpretarlos como no queramos, pero hay tantos significados como nos dé la gana. Y el que hace clic con nosotros es el que es importante. Número 4. Los sueños no vienen para decirte lo que ya sabías. ¿Sí? Casi siempre vienen a traerte buenas noticias o nuevas noticias. ¿Sí? Entonces, si tú dices, ay, no importa, me quería decir esto el sueño y es que yo ya lo sabía, es que no le has analizado y no has sacado cuál es lo nuevo, cuál es la nueva información, nuevas sabiduría te trae, ¿no? Si no, no vinieran. Entonces, número 5. Cuando hablamos de los otros, cuando hablamos de los sueños de los otros, es muy sabio decir, en mi versión de este sueño, yo bla, 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 bla. Por ejemplo, lo que hace Jeremy Taylor es que pone al grupo, un grupo de 6, 10 personas, el número que sea, y entonces una persona es voluntaria para decir el sueño, para platicarlo, y las otras personas van a interpretar el sueño en voz alta como si hubiese sido su sueño. ¿Sí? Por ejemplo, una persona se sienta, están sentados, y entonces una persona se hace voluntaria y platica su sueño y dice, es que anoche soñé abejas y las abejas eran verdes, ¿no? Y esas abejas hablaban conmigo y me decían, ya es hora. Y entonces hay un momento donde Jeremy Taylor abre un espacio donde las personas del grupo pueden preguntar características del sueño, como era de día, era de noche, había una temperatura, las abejas eran grandes, chiquitas, qué tipo de verde era. Y entonces todas esas son como preguntas de clarificación, ¿sí? Y luego, ya cuando pasa esas preguntas de clarificación, el grupo empieza a interpretar ese sueño. Cada quien. Toman turnos y dicen, para mí las abejas significan el veneno y me darían miedo, y si son verdes peor porque parecen mayates, y la gente empieza a pensar todo lo que quiere, ¿no? A expresar en voz alta todo lo que se le ocurre. Y luego toma al otro la palabra y dice, oh no, para mí las abejas significan dulce porque traen la miel y bla, bla, bla. Y entonces la persona que soñó, y es lo que dice Jeremy, en mi versión de este sueño. Si este fuera mi sueño, esto es lo que yo pensaría o interpretaría. Porque eso es una forma de respeto al que soñó. No le estamos imponiendo nuestro significado, solo le estamos diciendo, si este fuera mi sueño, así yo lo interpretaría. Pero eso le da, según el número en el grupo, eso le da ideas al que soñó ese sueño para interpretar, o le da esos material para que saque esos ajá, ¿verdad? Y entonces, al final de la sesión, sale del grupo con mucha más riqueza de lo que él solito hubiera podido interpretar. Ese es lo que ofrece Jeremy Taylor con pedir que se trabaje en grupo. Jeremy Taylor lo que ha hecho es que por muchos años ha ido a las prisiones. Él se ha dedicado a trabajar en las prisiones y va y dice, pónganme a los reos más peligrosos, y lo ponen con todos los miembros de seguridad, por supuesto, y todo. Jeremy Taylor es un ministro. Entonces, él empieza a trabajar con ellos, y cuando ellos empiezan a compartir sueños, para Jeremy Taylor lo que dice es que el compartir nuestros sueños crea un sentido de equidad y justicia social, porque cuando tú sueñas y compartes el sueño, te hermana con la gente del grupo. Y cuando otra gente comparte su sueño, etcétera, tú dices, caray, somos seres humanos, ¿no? Todos somos seres humanos, todos soñamos cosas raras, todos necesitamos lo mismo, porque necesitamos como seres humanos cariño, atención, ternura, preferimos la felicidad que la tristeza. Entonces eso crea un ambiente donde se presta para la democracia, para la paz, para la tranquilidad. Entonces él ha sido premiado y ha sido muy socorrido su trabajo porque crea paz
y tranquilidad donde hay normalmente no la habría, como un grupo junto de reos peligrosos, por ejemplo, ¿sí? Y he tenido la oportunidad, les decía que más o menos por 2 años me metí a todas las clases que pude hasta que me sacaron del doctorado, porque me metía a las clases ya sin que me tocara mi materia, ya sin que fuera para mí. Pero me encantaba porque cada grupo que venía traía nuevos sueños, y había nuevas interpretaciones, y era muy bonito. Y además Jeremy siempre me dejaba estar ahí también. Entonces es muy bonito, y es muy bonito ver cómo se va hermanando la gente conforme va pasando el grupo. Hay grupos que se han formado, ¿sí? Por ejemplo, se juntan esos grupos y solo se necesita un facilitador, y Jeremy proporciona el material de cómo, o hay facilitadores de repente con Jeremy, y se forman grupos, ¿no? Creo que hay hasta un entrenamiento, ahora sí ya hay un certificado que él ofrece, um, para que pueda la gente facilitar sus sueños, su grupo de sueños. La pista número 6, y es la última, dice: todos los participantes de este grupo deben de estar de acuerdo en mantener la confidencialidad, mantener en secreto la identidad del que sueña, ¿sí? Puede usted salir y compartir el sueño, pero no puede compartir nada que represente o que identifique a la persona que soñó, porque eso solo le pertenece a esa persona. Y si el que sueña pide que se mantenga en secreto el sueño, se le debe respetar, dice Jeremy, porque para ese grupo ese es algo muy sagrado, la confidencialidad es muy sagrado. Y en realidad, en general, para la terapia es muy sagrado. La confidencialidad es absolutamente sagrada. Si usted va a un psicólogo, el psicólogo está atado a la confidencialidad, así como un sacerdote cuando usted se confiesa. El psicólogo no debe de andar diciendo absolutamente nada, ni mucho menos algo que le identifique como persona, ¿sí? Si alguna vez va a poner, por ejemplo, un ejemplo, como ahora que yo estoy en los programas de radio, o cuando nos toca dar clases o presentaciones o conferencias, y tengo que dar algún ejemplo de uno de mis clientes, normalmente cambio la edad, el sexo, el país, etcétera, algo que totalmente no le identifique, ¿sí? Porque ese es su material muy privado, y de preferencia no hacerlo. A veces con fines de educativos, a veces lo tenemos que hacer cuando me toca entrenar a otros psicólogos, por ejemplo. Entonces estas son las 3 pistas de Jeremy, y yo le decía que yo he aprendido otras 2 formas. La otra forma es la terapia gestal. En la terapia gestal, Fritz Perls, que es un psicólogo de los años 70 por acá en California, por acá en Salem, él decía que nosotros tenemos elementos en los sueños que representan a nosotros mismos. Por ejemplo, está uno de los ejemplos en sus libros que viene, decía, imagínate que sueñas una máquina de hacer helados, una fábrica de hacer helados, ¿no? Y entonces tú ves la máquina de hacer helados y tú ves el helado. Y el helado es de sabor fresa, y el otro helado es, no sé, ¿verdad?, de vainilla. Y entonces el cliente viene a terapia con ese sueño y dice, pues yo soñé esta fábrica con el helado y con los sabores y no sé qué. Y entonces lo que te pide Fritz Perls es: escoge 3 elementos que te hayan llamado absolutamente la atención de este sueño. Y tú dices, bueno, me llamó la atención que era una fábrica, y me llama la atención que el helado es de fresa, y me llama la atención que estaba oscuro ahí alrededor, ¿no? Que era como de noche en la fábrica. Esos son los 3 elementos que me llaman la atención. Y lo que hace el terapeuta es que te pide, literalmente te pide que te pongas de pie y que empieces a actuar cada una de esas frases. Yo soy la oscuridad, y yo soy el helado de fresa, y yo soy la fábrica. Y entonces lo que hace Perls es que hace que un elemento platique con otro, por ejemplo, y él los entrevista, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, yo soy la oscuridad, y él te dice, oye, ¿y para qué estás aquí? O para conservar el frío del helado, ¿no? Porque si estuviera el sol se derretiría. Entonces mi labor es conservar el frío. Ok.
¿Y qué quieres decirle al helado de fresa? Pues quiero decirle que mientras esté yo no se preocupe porque va a estar conservado y va a estar helado, ¿no? Entonces, ¿y qué quieres decirle a la fábrica? Pues quiero decirle que le agradezco el hecho de que me permita estar aquí y que funcione mientras yo estoy aquí. Y hay una frase en medio de todas estas descripciones que te hace repetir el terapeuta que dice, y así es mi existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices, soy la oscuridad y mientras yo esté voy a conservar todo frío y eso te va a hacer sobrevivir. Y te dice el terapeuta, repite, y esta es mi existencia. Y entonces tú dices, ah, caray, a veces yo funciono como el frío de mi familia. A veces yo soy quien traigo la depresión o la tristeza, porque es una forma en que los conserva vivos. Es una forma en que se preocupan por mí y es una forma en que los hace seguir con sus vidas. Y entonces así poco a poquito, ¿no? Yo soy el helado, yo soy la fábrica y hablan unos con otros y tú vas sacando los mensajes para tu existencia. Es un trabajo un poco más elaborado que el de Jeremy, y ese sí requiere un terapeuta gestal con entrenamiento en sueños para que te ayude y te lleve a las conclusiones de estos sueños, y es un trabajo hermosísimo. A mí me encanta porque trae elementos y saca elementos que tú dejaste en los sueños y que ahora te los apropias. Dice Perls, el doctor Perls decía, lo que pasa es que nosotros ponemos en los otros, en los elementos, en las personas, etcétera, esas cosas que no podemos ver de nosotros, ¿sí? Nosotros proyectamos, como un proyector proyecta la imagen, la luz, así nosotros proyectamos en otros lo que no podemos ver con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo ver de mí que soy muy lenta, que no hago las cosas rápido, que no me salen bien las cosas. Y entonces pienso en una compañera de mi clase y digo, ay, es que fulanita es muy lenta y no le sale bien. Siempre así todo lo hace muy, muy tranquila, no le sale, no termina sus cosas. Pero para Perls decía, si tú lo pudiste ver, si tú pudiste identificarlo, es porque tú tienes un elemento de eso y te toca adueñarte de esa proyección, decía. Si tú pudiste ver, si tú pudiste criticar a tu compañera de la clase porque es lenta, hay que analizar en qué sentido eres lenta tú. Así es que no se puede criticar tan abiertamente, tan tranquilamente, no. Aquí el que critica no sale limpio, ¿verdad? Y ese elemento lo pasa a los sueños y entonces dice, si esos elementos están en tus sueños es porque te toca rescatarlos a ti, ¿sí? Y luego, la otra es que viene Jung y dice, el doctor Jung viene más adelante en la psicología transpersonal y dice, nosotros tenemos elementos simbólicos que son universales, que a veces ya se les puede poner cierto significado y que hay que rescatar ese significado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si soñaste un elefante, ¿sí? Hay que investigar cuáles son las características de un elefante. Bueno, pues un elefante vive muchísimos años, tiene unas patas muy fuertes, tiene una piel muy, muy fuerte, es conocido por ser muy noble. Entonces ya cuando empiezas a investigar y dices, ah, caray, entonces el elefante en mis sueños me viene a enseñar la nobleza, me viene a enseñar lo duradero, me viene a enseñar la fortaleza. Qué lindo, ¿verdad? Así vas sacando los elementos de los sueños y los vas aprendiendo para tu vida diaria. Hay un website que se llama whatisyoursign.com, y este website es de una señora, pienso que es chamán la señora, que se dedica a publicar todos los símbolos, todos animales, cosas, etcétera. Escribe como el significado simbólico, digamos, de las cosas. Entonces, por ejemplo, si buscas peces, ahí te encuentras en su website peces y lo que significa y lo que trae a tu vida los peces. Y luego te dice, si usted soñó peces de esta manera o de esta, tiene este significado. Entonces,
Lo que se trata es de que de una forma o de otra, de lo que tú quieras, pero que rescates los mensajes tan bonitos que te traen los sueños. A lo mejor fue un programa un poco técnico porque más o menos quise darte a entender qué es lo que pasa en terapia cuando la gente viene a trabajar sus sueños, pero ahorita que te explique cómo tú puedes trabajar tus sueños desde tu propia casa, a lo mejor tiene un sentido toda esta explicación técnica que te acabo de dar. Si todavía estás despierto y todavía estás conmigo, nos quedan 10 minutos, ¿verdad, Osvaldo? Más o menos. Efectivamente, que la gente no empiece a trabajar los sueños ahorita. No. Que se den oportunidad de entender un poquito de alguna manera de qué nos puede ayudar, cómo nos pueden ayudar cuando nosotros soñamos. Y que puedas tú tener esa oportunidad de tener un poquito más de información respecto a ello, ¿no? Porque es posible que nos ayude o también nos esté afectando. Claro. Y aquí el punto del programa En Confianza es que ustedes tengan información que nos puede ayudar o puede ayudar a alguna persona, porque a lo mejor llega una persona muy dramáticamente, hey, acabo de soñar esto y qué te pasa, y conectando las emociones. Sí. Y tú dices, no, yo estoy tranquilo, no pasa nada, mira, no, pero es que, esa es la parte donde queremos que tomes conciencia de que hay información que también a veces nosotros nos volvemos muy extremistas, o es muy extremista la gente, ¿verdad, doctor? Sí, es cierto. Sí. Y qué bueno que dices eso, porque sí pasa, que la gente dice, yo soñé que tú me ponías el cuerno, por lo tanto dime qué está pasando. Oye, pues ese es tu sueño, ¿yo qué voy a saber? Claro, ¿no? Y aparte de ello es una parte, yo pienso que es como la información que de alguna manera tú percibiste de alguna persona y no te das a la madurez de entender esa situación. Claro. Y esa es la parte que yo quisiera que tomáramos en cuenta, independientemente de la información que nos genera gente profesional, tú tengas un poquito más de pacificación y lo analices correctamente. Sí, ¿verdad? Que te tomes a la tarea de que hagas la tarea con tus sueños, de alguna manera. Ahora, ¿cómo tú puedes empezar tu trabajo con los sueños? Primero, es importante que tengas el hábito de hacer un diario de tus sueños. Que escribas, que te levantes y escribas todo lo que te acuerdes, en especial cuando te levantas. Yo sé, te diría Gaby Vargas en uno de sus podcasts, ya estoy hasta la torre con que primero hay que meditar y luego hay que lavarse los dientes y hay que hacer esto y cada vez es una tarea más, ¿verdad? Bueno, en algún momento de tu vida que tengas un poco más de calma, dedícate a escribir tus sueños. Levántate y escribe elementos o escribe lo más que puedas, que ya de por sí el hecho de escribir tus sueños es terapéutico. Ahí ya no importa si los interpretaste o no, el hecho de que los traspases en papel y los escribas es muy relajante. Ya empezaste el día de una manera bonita, porque si tú necesitas regresar a ese sueño o si necesitas ir hacia atrás en tu diario y ver, caray, en esta época del año es cuando yo sueño estas cosas, ¿qué me quiere decir? Es algo que te toca aprender, ¿sí? Entonces simplemente el hecho de escribirlo va a ser terapéutico. Sacar los elementos más importantes. Ya cuando lo escribiste, saca elementos más importantes. ¿Te acuerdas? Como decía el doctor Pearls, saca elementos y di, a ver, esto me llama más la atención, ¿sí? Entonces lo escribes, lo apartas, lo puedes dibujar, puedes hacer lo que quieras. Como, a ver, soñé una casa, ¿no? Y esa casa estaba llena de plantas verdes adentro. Y entonces puedes dibujar esa casa con plantas verdes y mientras la vas dibujando te vas relajando. Tu conciencia tiene esa tranquilidad de traerte mensajes que son para tu salud y para tu beneficio. Se te van a ocurrir ideas más frescas, te vas a volver más creativo, etc. Puedes preguntarte cuál es el símbolo para ti. ¿Qué significa eso para ti? Hay ciertos lineamientos que yo sigo. Por ejemplo, la casa o las casas en los sueños. Yo trato de investigar con mis clientes cómo tratan su cuerpo. Si el hecho de cómo estaba la casa es cómo tratan su cuerpo, tratan su cuerpo físico, me refiero, ¿sí? Si la casa está limpia, si la casa está desordenada, si eso nos habla de que hay una alimentación desordenada, etcétera. Y se lo sugiero a la persona y ya la persona dice sí va para mí o no va para mí, ¿sí?
actúa esa parte que no entiendes. ¿Te acuerdas que Pearls decía, párese y hágalo en un diálogo? Ponte a que esa casa hable con las plantas con la casa, bla, bla, bla. Y entonces digas, ah, caray, creo que sí me deja algo de aprendizaje para mí, para mi vida. ¿Sí? Busca el significado en el internet y revisa si eso te sirve de algo. Por ejemplo, te puedes ir al internet y ¿qué pasa si sueño casas? Y ahí vas buscando. Te voy a poner un ejemplo que a mí me maravilló, y eso fue hace unos 5 años, yo creo, 4 o 5 años. Yo soñé unos zapatos. Soñé que yo ponía zapatos en la cabecera de mi cama, ¿no? Y cuando era niña yo ponía zapatos para que me trajera el niño Dios algo, ¿no? Entonces yo decía, ah, bueno, pues eso tiene que ver de niña, tiene que ver con que los zapatos. Pero luego me metí al internet y resulta que hay toda una serie, de hecho hay una cultura muy impresionante de poner zapatos para manifestar a la persona, para manifestar el amor de tu vida, para que llegue a tu vida. Y existen otras culturas que no son las nuestras, que no es la latina. Y yo, ah, caray, qué interesante, ¿sí? Entonces, el hecho de sacar toda esa información fue muy bonito, entender otras culturas, saber qué decían de los zapatos, entender por qué los zapatos eran tan importantes para las mujeres chinas que fueran chiquitos y casi que les maltrataban el pie o quedaba el pie deformado con tal de que fueran chiquitos. El hecho de investigar te da para mucha información muy linda. Entonces, puedes regresar a tu diario y sacar esos elementos, investigarlos y escribir notas como, mira, el soñar esto, creo que me quiere decir esto. Y lo puedes escribir ahí y luego revisarlo, regresar y leerlo cuando necesites. Puedes unirte a un grupo de sueños si tienes la fortuna de encontrar sueños, grupos de sueños que facilite Jeremy Taylor o uno de sus facilitadores o una de las gentes que la ha entrenado. También hay grupos de sueños al estilo gestal, por supuesto. Si encuentras terapeutas a veces que te digan, sí, acá venimos y trabajamos los sueños. Yo en lo personal he hecho grupos de sueños con mis amistades y nos juntamos y hacemos sueños. O a veces con los grupos que he tenido en terapia, traen un sueño y lo trabajamos en grupo. ¿Sí? Entonces, de repente puedes tener, el hecho de tener escritos tus sueños te va a dar esa oportunidad para que si un día se abre esa oportunidad por un taller, por algo, tú ahí tengas material para trabajar. También tú puedes tener la intención de cambiar tus sueños en la noche siguiente o en la misma noche. Por ejemplo, una pesadilla, que en la pesadilla viene mi ex marido y me ataca y siempre sale ganando y yo siempre salgo perdiendo. O decía una de las personas, es que a esta persona le asaltaron y siempre soñaba que le seguían asaltando y le seguían asaltando en los sueños. Y yo le decía, a ver, si tuvieras poderes mágicos así como un niño, si fueras un superhéroe, ¿qué poder tendrías? Oh, no, pues tendría el poder de aventarlos con las manos bien lejos. Entonces practicamos y practicamos eso hasta que pudo aventarlos con las manos en sus sueños, destrozarlos y hacerlos pedacitos. Y entonces dejó de tener ese estrés que se refería al asalto que vivió. Y así tú puedes tener la intención de cambiar los sueños y hacer como te acomode a ti, que al cabo que son tus sueños, ¿verdad? ¿Quién te lo impide? Y a lo mejor no te va a salir en la primera intención, pero si le sigues, te va a sacar, te va a salir. Entonces, espero que este tema, que es un poco... es fascinante, podríamos pasarnos horas y horas y hablar de los sueños, pero espero que este tema por lo menos te haya dejado la curiosidad de investigar más, de saber más, de ir a tu terapia para que veas que la terapia a veces no es problema, sino también es creatividad y también es armonía y también es cosas divertidas y también se trata de sabiduría interna. Entonces, espero que te haya servido de algo. Déjanos tu retroalimentación en las páginas, en las redes sociales. Y por favor, no me dejes sola en el baile, pide temas porque eso me va a alimentar para saber por dónde vamos, qué necesitamos. Y en eso estamos, ¿verdad, Osvaldo? Claro que sí, y aquí lo más importante es que tengas oportunidad de analizar tus sueños y darte dar importancia a lo que realmente estás viviendo.
porque yo creo que una de las cosas que puede determinar esos sueños es también lo que tú estás viviendo. Si tú estás viviendo una manera que tú crees que necesitas ayuda y no te das a la tarea de ayudarte, ese yo creo que puede ser un síntoma también basado en los sueños, porque hay algo que está dentro de ti mal. Bueno, pero aquí nosotros no somos quien para decir qué está bien o qué está mal. Aquí lo más importante es que tomemos oportunidad de hacerlo, lo que tenemos que aprender. Sí. ¿Ok? La doctora trajo un tema importante en lo que respecta a los sueños. Todos tenemos sueños, de alguna manera hay que aprender a analizarlos, que no nos afecten. Y también si comes pizza, ten mucho cuidado, porque también te va a dar un sueño. A lo mejor ¿Sí? tiene que ver algo en la noche, ¿verdad? Sí, cuando come la gente de más, sí es cierto. Digo, porque Sí. comes demasiado y también yo creo que, aparte de que esto es real, Sí. tu aspecto físico está trabajando y eso hace que tú también no tengas un descanso como debe de ser y conecta con tu cerebro y hace que Sí. tú sueñes. No precisamente que estés tomándote un jarabe o algo, sino hay algo que te va a conectar. Por eso te dice muchas veces no cenes tan tarde. Y tanto. Demasiado, porque eso te hace de alguna manera que conecte con tu cerebro y tenga una reacción. Son cosas que aquí en Confianza estamos aprendiendo constantemente. Tenemos la fortuna de leer y entender varios conceptos que nos pueden ayudar. Y la doctora es una mujer preparada, para mí es una gran mujer que de alguna manera tiene ese conocimiento de aportar información saludable, porque eso es importante que lo tengas en mente, que es información saludable de buena fuente, por los años que usted tiene trabajando con la comunidad, ¿cierto? Y la doctora tiene una frase que me gusta mucho y quiere mencionar la doctora. Con dedicación y honestidad llegaremos más lejos. Y si te dedicas a soñar, platícanos tu sueño. Estamos preparando el tiempo donde la gente va a poder opinar hablando por teléfono. Vamos a empezar esas pruebas poco a poco para que tengamos oportunidad de que la gente pueda aportar. Y a lo mejor en un proceso que nos diga, yo soñé, doctora, esto, ¿usted qué opina? Y claro, no nada más en el aspecto de los sueños, sino todos los programas. Y prepárense para los audio podcasts de la doctora, que ya vienen pronto. Ella está muy contenta porque es una etapa nueva dentro de su carrera. Y aparte de que en lo personal 25 años no es tan fácil. No es tan fácil. Trabajar constantemente con la comunidad. Así es que imagínate toda la información que de alguna manera puede aportar a tu estilo de vida. Así que es bastante buena. Yo digo mejor que buena, porque es la fortuna que tenemos para seguir aprendiendo. La doctora en su programa En Confianza, mañana el día jueves mantente conectado a las 12 del día, pero repite si gustas y comparte el video por medio de las redes Facebook, YouTube, Periscope y Instagram. Estamos conectados. Tu Conexión Radio agradece a la doctora en su programa En Tu Confianza, y si escuchaste un poquito sin cama el audio, es porque gente quiere mejor mantenerse en esa conexión. ¿Ok? Y buenas tardes. ¿Y alguna otra cosa más, doctora? No, todo bien. Nos escuchamos el jueves. Claro que sí. Que tenga muy buena tarde. Estamos en contacto y los dejamos con la programación regular de Tu Conexión Radio. Fue En Confianza, con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente emisión.